Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su noticiero Derecho Humanista, Informa TV. Hoy es viernes 9 de marzo y el día de hoy le presentaré las notas más sobresalientes en cuestión de derechos humanos. En materia nacional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro recibirá apoyo económico del mismo gobierno estatal. Además, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos emite recomendación contra feminicidios. Y en materia internacional, los niños de Fukushima tienen miedo a jugar en la calle, asegura un estudio de Save the Children. Además, la organización de UNICEF está en la lucha contra la discriminación de las niñas. Quédese con nosotros, estamos a punto de comenzar. Gracias por estar con nosotros una vez más. En este momento vamos a nuestro primer bloque de noticias nacionales. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, Arnulfo Joel Correa Chacón, urgió en la necesidad de unificar criterios de apoyo armonizado hacia las mujeres en ámbitos locales e internacionales, así como en leyes y tratados. Resaltó que el organismo autónomo se ha propuesto intensificar la cultura del respeto hacia las mujeres, la reivindicación de su aporte a la sociedad y el reconocimiento de su labor dentro del hogar. El ombudsman destacó los esfuerzos realizados a la par de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para eliminar toda forma de violencia y discriminación hacia el género femenino, incluso el de los propios esposos. Dijo que se busca incidir en los 3 niveles de gobierno para implementar políticas públicas de atención a las víctimas del delito, que en la inmensa mayoría también son mujeres. Al respecto también habló Ana Gloria Robles Osoyo, directora del programa Províctima de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el sentido que quienes sufren un delito deben recibir atención especializada y no ser revictimizadas por un maltrato. Los 40 diputados locales eligieron ayer al nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa. Entre ellos, Mario Alfonso Valenzuela López, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, mencionó que 11 de los que participaban en el proceso fueron puestos a disposición del Pleno para que los diputados pudieran elegir. Comentó que de los 12 aspirantes que participaron en el esquema de comparecencias, se eliminó a Moisés Tapia Tapia por un documento que no presentó. Los 11 participantes restantes, los diputados eligieron a solo uno, quien contó con 27 votos. Cabe destacar que entre los candidatos estuvieron Aldo Ruiz González, Gabriel Rosario Peña, Gonzalo Armenta, José Antonio Sánchez, Rosa Isela Mediano, Juan José Ríos Estavillo, Nilbardo Zamora Castro, Luis Valenzuela, Luis Rosales, María Guerra Ochoa y Rafael Cabrera Cortés. Luego de que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, Miguel Nava, asegurara que esta institución se encuentra en quiebra, en entrevista el gobernador del estado, José Calzada Rovirosa, dijo que el Ejecutivo Estatal será solidario y buscará la forma de apoyar a la Comisión Defensora de Derechos con recursos extraordinarios. Calzada Rovirosa indicó que le dio instrucciones al secretario de Planeación y Finanzas para que platique con el ombudsman queretano para hacer un diagnóstico y verificar si el organismo está pasando por una situación compleja con respecto a las necesidades de recursos adicionales. Si es así, Calzada Rovirosa dijo, el gobierno del estado se hará solidario con la Comisión Defensora de Derechos. El mandatario estatal también indicó que en breve se buscará hablar con el nuevo ombudsman para determinar el monto con el que se le estará apoyando. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos emitió la recomendación número 045/2010-1 en relación a las muertes violentas en contra de mujeres, por lo que tanto la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública y el mismo gobierno estatal deberán rendir informes acerca de las actuaciones y resultados en estos hechos antes del 11 de marzo. El documento en cuestión, que ya fue remitido a las autoridades correspondientes, refiere los conceptos de violación a los derechos humanos, derecho a la integridad, a la seguridad jurídica y el derecho a la vida. De tal forma que ambas instituciones deberán dar a conocer a la Comisión Defensora de Derechos la urgente necesidad de diseñar la política de planeación financiera para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en el marco de la política integral con perspectiva de género.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos ha dado un plazo hasta este 11 de marzo para que las autoridades se pronuncien sobre la aceptación o no de la recomendación y al concluir el plazo se den a conocer las pruebas de su cumplimiento. Jesús Manuel Argáez de los Santos fue ratificado como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco por 4 años más. Según el dictamen aprobado el 6 de marzo por las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia y Gran Jurado del Congreso del Estado. La decisión a favor del actual ombudsman fue tomada por unanimidad de votos, luego que en reunión de trabajo los legisladores Limón Córdoba, Rita del Carmen Galvez, Cecilia Jiménez García, Andrés Ceballos Ábalos, Concepción Ricardes y Miguel Ángel de la Cruz Hernández entrevistaran por separado a los 3 interesados en el cargo. Es importante señalar que la terna de aspirantes a ocupar la presidencia de ese organismo fue turnada el pasado 27 de febrero al Congreso del Estado por el titular del Poder Ejecutivo, en base a las facultades que le confieren los artículos 51 y 36, fracción 19 de la Constitución Política de Tabasco y 10ª de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, se sumó al señalamiento del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas respecto a la participación de representantes del Estado mexicano en la desaparición forzada de personas, considerado como delito de lesa humanidad. En declaraciones a la prensa, luego de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe anual de actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Plasencia informó además que la Secretaría de Seguridad Pública Federal se negó a aceptar una recomendación del organismo respecto a desapariciones forzadas en la localidad Ejido del municipio Buenaventura en el estado de Chihuahua. Se trata de un caso grave, así lo dijo, en el que hay participación de servidores públicos, declaró en alusión a los efectivos que dependen del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Plasencia precisó que ante la desaparición forzada, la privación de la vida o la tortura en la que participan funcionarios del Estado, no existe ninguna justificación para una negativa a aceptar las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, se reunió con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, con quien dialogó sobre las reformas en la materia de derechos humanos. Durante el encuentro y ante el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Homero Ramos Gloria, el mandatario estatal reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos y se comprometió a aceptar y atender las recomendaciones que el organismo en la entidad haga a su gobierno. Al mismo tiempo, Rubén Moreira felicitó al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila por el ciclo de conferencias sobre derechos humanos que recientemente fue organizado y en las cuales participaron destacados exponentes que son además reconocidos promotores de los derechos humanos en el país. El presbítero Juan Diego Chávez dictó la conferencia magistral La Mujer, la Familia y los Derechos Humanos en el vestíbulo del Congreso de Zacatecas, en la cual se manifestó en contra del aborto. Durante la plática, el religioso habló del aborto y dijo que por encima del derecho de la mujer a abortar está el derecho del feto a la vida, que se debe proteger desde el primer día de la concepción. El también consejero de los derechos humanos recordó que en antaño las mujeres no tenían siquiera el derecho a emitir su opinión y hoy en la actualidad el sexo femenino ha demostrado que no es un sexo débil. En torno a esto, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, Arnulfo Correa Chacón, reconoció que en la actualidad se siguen presentando acciones aberrantes en contra de las mujeres, tales como la discriminación, el acoso sexual y la violencia, por lo que es necesaria, dijo, la promoción de estrategias que permitan erradicar dichas actitudes. El visitador titular de la Oficina de los Derechos Humanos en la ciudad de Parral, Chihuahua, Víctor Horta Martínez, manifestó su preocupación por los traslados de reos que pugnan condenas federales a prisiones en otras partes del país y los calificó como inhumanos e ilegales. Horta Martínez indicó que es prácticamente imposible que este tipo de personas que cumplen delitos del orden federal se reincorporen a la sociedad adecuadamente, lejos de su entorno familiar, lo cual dijo les va a ocasionar severos problemas psicológicos. El visitador declaró que estas situaciones deben ser valoradas por los funcionarios.
ya que no solamente están afectando a los reos, sino directamente a sus familiares, quienes en su mayoría son personas de escasos recursos y les resultará sumamente difícil poder visitarlos a los efesos que se encuentran la mayoría en el norte del país. Y bien, esto es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Agradezco que continúe con nosotros. En este momento vamos a nuestro segundo bloque de noticias internacionales. Le comento que el 54% de las trabajadoras agrícolas de América Latina y el Caribe viven bajo la línea de pobreza, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la FAO señaló que las mujeres representan el 20% de la fuerza laboral agrícola dentro de la región, pero sus condiciones son peores que las de los hombres en términos de acceso a recursos y remuneración. Unos 58 millones de mujeres viven en las zonas rurales de Latinoamérica. De ellas, 17 millones trabajan en el campo y 4.5 millones son productoras agropecuarias. La FAO afirmó que aunque las mujeres rurales tienen una función clave en la seguridad alimentaria, no cuentan con las oportunidades necesarias para ser más productivas. Alan Bojanic, representante regional de la FAO para América Latina, quien instó a apoyar a estas trabajadoras, señaló que si las productoras agrícolas tuvieran las mismas condiciones que los hombres, sería posible alimentar en el mundo a 150 millones de personas más. El Fondo de Naciones Unidas para la Niñez y la Infancia llamó al país chileno a terminar con la discriminación que afecta directamente a niñas y adolescentes en los ámbitos tanto familiar y escolar. En el marco del Día Internacional de la Mujer y apoyándose en el estudio La voz de los niños, niñas y adolescentes sobre discriminación, el organismo recordó que el 79.8% de niños, niñas y adolescentes creen que los hombres deben proteger a las mujeres porque son más débiles. Además, un 26.5% de los encuestados piensan que hay materias que los hombres comprenden mucho mejor que las mujeres, en este caso las matemáticas. Asimismo, un 34.1% indica que en su casa solo las hijas ayudan a las labores del hogar. Ante estos resultados, Soledad Larraín, encargada del área de protección de UNICEF, explicó que aún existen fuertes prejuicios que se traducen en discriminación hacia la mujer y que se desarrollan desde la infancia. En otras noticias le comento que el enviado conjunto de la ONU y la Liga de Estados Árabes para Siria, Kofi Annan, rechazó rotundamente cualquier intervención militar en ese país y afirmó que una acción de ese tipo solo empeoraría la situación. En conferencia de prensa en El Cairo, luego de una reunión con el secretario general de la Liga Árabe, Nabil El Arabi, Annan enfatizó el impacto negativo que tendrá una operación militar dentro del país. Del mismo modo, hizo hincapié en la cautela que se debe ejercer al hacer propuestas porque, si bien el pueblo sirio necesita ayuda desesperadamente, hay que mantener una perspectiva realista sobre estrategias viables y los resultados que se pueden obtener. Annan viajará a Damasco el sábado con la intención de mediar en el conflicto entre el gobierno sirio y la oposición y también para promover un diálogo que culmine con una solución política y pacífica. En un comunicado, la Organización de Derechos Humanos de Human Rights Watch criticó al gobierno de Ecuador por distorsionar de manera flagrante lo sucedido durante una reunión entre Human Rights Watch y el secretario nacional de Comunicación de Ecuador, Fernando Alvarado, donde hablaron sobre la situación de la libertad de expresión en Ecuador. Las acusaciones, dijo la organización, vienen a raíz de una entrevista que Alvarado sostuvo con el diario oficial del gobierno ecuatoriano, El Ciudadano, donde insinúa que Human Rights Watch avala algunas políticas del gobierno que vulneran la libertad de expresión, cuando en realidad la organización había dicho que consideraba la situación de la libertad de expresión en Ecuador como una de las peores en toda la región. Entre otras cosas, Alvarado también dijo que todas las organizaciones no gubernamentales con las cuales se reunió durante su visita en Washington dijeron entender las razones del presidente para judicializar un reclamo tanto en el caso de El Universo como en el caso de El Gran Hermano. En otra información le comento que este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó de que persisten o incluso han empeorado los obstáculos a la labor de los defensores de derechos humanos en algunos países de América. Mediante un comunicado, la Comisión reconoció que algunos países han hecho importantes esfuerzos para cumplir las recomendaciones de su anterior y primer informe al respecto.
No obstante, dijo, aún persisten los obstáculos señalados en el informe de 2006 y en algunos casos el impedimento se ha intensificado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alerta que desde el último informe se ha desarrollado una creciente sofisticación en los mecanismos destinados a impedir, a obstaculizar o a desmotivar la labor de defensa y promoción de estos derechos. En torno a esto, la Comisión se declara especialmente preocupada por la situación de los activistas en países como Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, que lleva 60 años ayudando a los refugiados de todo el mundo, esta semana participa en la iniciativa Espacios Solidarios del Aeropuerto de Barcelona, España. ACNUR contará hasta este domingo con un expositor propio en la terminal número 1 cedido por el aeropuerto para poder divulgar su actividad y sensibilizar a toda la sociedad española. Cabe destacar que este proyecto se enmarca en la política de acción social externa de AENA Aeropuertos, según informó en un comunicado este operador aeroportuario. En otras noticias le comento que Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la decisión del rey Abdalá de poner en libertad a los presos de conciencia Oweydi Abadi y a Uday Abu Issa, quienes habían sido detenidos por criticar a la monarquía jordana. Aunque Oweydi Abadi fue liberado el 1 de marzo, Uday Abu Issa no lo será hasta dentro de unos días, después de haber recibido un indulto especial del rey, en el que, según su abogado, se retiran todos los cargos en su contra. La Organización de Amnistía Internacional ha pedido que de igual manera se retiren de inmediato todos los cargos pendientes contra Abadi. Asimismo, la organización ha pedido también que se derogue el artículo 195 del Código Penal que tipifica el delito de lesa majestad y solicitó al gobierno que adopte medidas encaminadas a poner la legislación en concordancia con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantizando el derecho a la libertad de expresión. En otras noticias le comento que la organización no gubernamental de Save the Children ha divulgado este jueves un estudio que revela que un año después del terremoto y del posterior tsunami en Japón, los niños y niñas tienen miedo a jugar en las calles porque sufren los efectos psicológicos de cambiarse de una casa o de una escuela. Save the Children informó a través de un comunicado que para los niños y niñas afectados por la crisis nuclear de Fukushima, el impacto del desastre ha sido triple: el terremoto, el tsunami y la crisis nuclear. Y a un año después, la mayoría de los niños y niñas entrevistados han afirmado tener miedo a jugar en la calle y a los peligros invisibles de la radiación. Los niños entrevistados no conocen qué es la radiación ni cuáles son sus efectos. Sin embargo, algunos de los más pequeños saben que es mala para su salud y que es algo que no se puede ver, oler ni tocar. Bárbara Mineo, coordinadora de emergencias de Save the Children, explicó que este desastre ha creado una situación sin precedente para los niños y niñas que han perdido sus hogares o se han visto separados de sus amigos y además luchan por superar la ansiedad que les ha provocado la crisis nuclear. Y bien, hemos llegado al final de nuestro noticiero de Derecho Humanista. Yo soy Lía Montañez y lo espero el próximo lunes con el favor de Dios. Que tenga usted un excelente día. Hasta pronto.